Vamos ahora pues a leer la palabra del Señor en 2 de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 12 al 15. 2 de Pedro 1, del 12 al 15, y dice así la palabra del Señor: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre acerca de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, despertaros con amonestación, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que, después de mi partida, vosotros también podáis siempre tener memoria de estas cosas. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. En el texto que acabamos de leer, el apóstol Pedro, podemos decir que da pues la vuelta a toda la cuestión, ¿no? Ya ha acabado de dar la vuelta a toda la cuestión de la fe y de la vida del cristiano. Comenzó al principio, los versículos del 3 y 4, acerca de la obra del Señor, la obra de Dios, todo lo que Dios nos ha dado ya en Cristo. Después continuó a partir del versículo 5, hablando de lo que los cristianos tenemos que hacer, ¿no? En base a esto, en base a la obra de Dios en Cristo, pues es lo que nosotros tenemos que hacer también. Y ahora, pues, da la vuelta porque ahora nos habla o comienza a hablar, digamos, de lo que él como apóstol, tiene que hacer. Él también tiene una parte, él también tiene un papel en todo esto. Hoy en día, por supuesto, no hay apóstoles, ¿no? Sabemos que hay sectores que dicen que sí, que hay apóstoles, pero no hay apóstoles. No hay apóstoles. Los apóstoles son aquellos 12 que Jesús escogió de manera especial para ser el fundamento de la iglesia. Está Jesucristo, la piedra angular, después está el fundamento de los apóstoles y profetas, según Efesios 2, que son los que nos han transmitido la palabra apostólica del Nuevo Testamento. Entonces, es un ministerio especial. Dios en las páginas del Nuevo Testamento no ha dado instrucciones de cómo tiene que haber apóstoles en el tiempo presente, ¿verdad? Solamente ha dado instrucciones, órdenes en cuanto a los pastores, en cuanto a los ancianos gobernantes y también en cuanto a los diáconos. Y estos son los ministerios permanentes, podemos decir perpetuos en todo el tiempo de la iglesia. Así pues, los apóstoles fueron los 12 más el apóstol Pablo, ¿no? Como un abortivo, nacido fuera de tiempo. Pero bueno, lo que aquí está diciendo el apóstol Pedro, aún si no hay apóstoles en este mismo sentido, en el tiempo presente, sí que se aplica fácilmente a los que podemos decir que son los sucesores de los apóstoles. No en el cargo, que acabamos de decir, por supuesto, sino sucesores en el sentido de que están enseñando y predicando la palabra de los apóstoles, es decir, los ministros. Así pues, si tomamos los versículos anteriores, cuando dice en el versículo 5, vosotros también, pues entonces, añadid a vuestra fe virtud y todas las demás, ¿no? Bueno, pues si preguntamos a la gente o hacemos algún tipo de encuesta, seguro que la gran mayoría de la gente va a entender que esto de añadir todas estas cosas, ¿no? O incluso la fe misma, cada uno lo tiene que hacer, como decía aquella canción, ¿no? A mi manera, ¿no? Cada uno a su manera, cada uno por su parte, a su manera. Y bueno, pues después sí, a lo mejor
viene a la iglesia, ¿no? Pero que cada uno, digamos, hace las cosas a su propia manera. Como esa canción, ¿no? de Sinatra, ¿no? ¿Quién no la ha cantado? Bueno, pues sí, está bien pues, tener su propia individualidad y sus propias ideas, pero en las cosas del Señor no tiene que ser entonces cada uno por su parte o cada uno a su manera, sino a la manera de Dios. Y Dios ha instituido también, ha ordenado la iglesia por algo, y la iglesia tiene un papel también, digamos, central en los planes de Dios, y también para la fe de los creyentes, para que nazca, brote la fe de los creyentes y para que ésta también dé fruto. Dios ha puesto pues ordenanzas, ha puesto medios de gracia, los cultos y particularmente la predicación de la palabra del Señor, y los creyentes pues hemos de estar pues entonces sí atendiendo a estas cosas, ¿no? Con diligencia, tal como hemos visto. Pero también, por otra parte, hemos de hablar de los ministros, ¿no? Después de decir de las cosas que Dios había hecho, versículos 3 y 4, versículo 5, los creyentes dicen, vosotros también, la parte de los creyentes. Y ahora en el versículo 5 dice, también yo. Tengo que hablar ahora, dice Pedro, de lo que yo tengo que hacer. El ministerio de la palabra es necesario, también tiene una gran importancia en la fe de los creyentes, y es lo que ya vamos a estar viendo a continuación, ¿no? Ya desde estos versículos hasta el final de este capítulo, el capítulo 1 va a estar hablando por lo tanto de él, de su ministerio como apóstol, y después ya en el capítulo 2 pues va a seguir hablando de lo mismo, pero de una manera distinta, porque ¿de qué va a estar hablando en el capítulo 2? De los falsos apóstoles, de los falsos profetas, ¿no? Es decir, de aquellos a que van a intentar hacer extraviar a los creyentes, ¿no? Bien, entonces ya iremos viendo, si el Señor así lo permite, todas estas cosas, pero en el momento de hoy, ¿no? Pues entonces, aquí en estos versículos del 12 al 15, vamos a estar viendo sobre todo dos cosas, ¿no? Dos ideas que primeramente el apóstol Pedro va a estar diciendo, ¿no? Primeramente, acerca de los creyentes, del deber o de la responsabilidad que él tiene para con los creyentes, pero también, en segundo lugar, acerca de sí mismo. Él va a hablar acerca de sí mismo. Acerca de sí mismo, y él también pues tiene que hacer algo, ¿no? En relación consigo mismo. Ya lo vamos a estar viendo a considerar estos versículos, ¿no? Primeramente, pues decimos, ¿no? Responsabilidad que él tiene, el apóstol, ¿no? Para con los creyentes. Es lo primero que dice, digo, en el versículo 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre acerca de estas cosas, ¿no? Vemos, primeramente dice, no dejaré. Es decir, que él no iba a descuidarse, que él no iba a dejar de hacerlo por negligencia, que él no lo iba a hacer pues de una manera pues descuidada, negligente, ¿no? Sino que él se iba también a aplicar a hacer estas cosas con fuerza. Y esto no de una manera esporádica, de vez en cuando, ¿no? Ocasional. Dice, por esto no dejaré de recordaros siempre, continuamente, mientras esté, ¿no? Con vida, ya veremos. Siempre, no de una manera pues así por casualidad, siempre. Aquí entonces está diciendo Pedro su compromiso con los creyentes.
Un compromiso que sabemos que principalmente es para con el Señor que lo había llamado, ¿no? El Señor Jesús. El Señor Jesús lo había en Juan, capítulo final de Juan, ¿no? Lo restauró después de haberlo negado y le llamó hasta 3 veces diciendo: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas con la palabra. Era un deber para con el Señor y era un deber también con los cristianos, con los creyentes. Era algo que él tenía que hacerlo, se lo debía. Dice pues: no dejaré de recordaros siempre acerca de estas cosas. Dice: recordaros, recordaros. Porque ellos ya lo sabían, dice a continuación: aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, en la verdad que ya tenéis, ya la conocéis, ¿no? No os hablo como a ignorantes, no os hablo a gente que no conoce la palabra, la conocéis, ¿no? Dice recordaros, ¿no? Es la misma palabra que en el versículo 13 cuando dice despertaros con amonestación. Realmente es recordar, ¿no? En la versión antigua creo que estaba amonestar, ¿no? En el versículo 12, y es la misma que digo en el versículo 13, pero creo que es imposible traducir despertaros con recordación o recordatorio, no, eso no tiene sentido, entonces se ha guardado amonestación en el versículo 13. Pero bueno, es entonces la idea de recordar, ¿no? Recordar porque ellos ya conocen estas cosas que él ha estado diciendo, ¿no? Desde el versículo 3 y 4, de todas las cosas que el Señor nos ha dado, de todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que ellos tienen que hacer. Ellos han sido instruidos y enseñados, ¿verdad? Bien, pues dice incluso que la sepáis y estéis confirmados. Están firmes, están seguros en esto. Entonces, bueno, alguien podría decir: ¿cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez viene el apóstol Pedro a decirnos lo mismo? ¿No? Qué pesado, ¿no se repite un poco el apóstol Pedro? ¿No podría variar un poco? Pues fijémonos lo que dice aquí en el versículo siguiente, del 13. Porque tengo por justo. Es lo justo. Es justo porque es mi responsabilidad para con Dios, es mi responsabilidad para con vosotros. En toda la Biblia se nos habla acerca de los deberes de los ministros, ya en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Ezequiel 18, el pasaje del atalaya o de los centinelas, ¿no? Que tienen el deber de estar anunciando la palabra al pueblo, ¿no? Si el pueblo entonces se aparta, o las personas individuales se apartan, eso es su responsabilidad, ¿no? Si obedecen y se vuelven a Dios, entonces habrás librado tu alma y habrás librado también la vida de Él, ¿no? Pero es la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento también se insiste en esto. Veamos aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: te requiero. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice: predica la palabra. Dice: insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿no? A tiempo y afuera de tiempo, siempre, continuamente, ¿no? Le parezca que, bueno, que viene pues bien o que está fuera de lugar, a tiempo y fuera de tiempo. Ellos han sido, pues, ellos lo conocen, los creyentes han sido afirmados en esa verdad, pero es justo, ese es su deber. Despertarles, incitarles, ¿no? Moverles a ponerlo en práctica. No basta solamente con conocer las cosas. Tiene que moverlos, incitarlos para que ellos lo pongan en práctica. Entonces vemos, hermanos, las cosas no vienen entonces porque sí, en la vida en general y también en las cosas del Señor. La manera normal que el Señor actúa es por medio, valga la redundancia, de medios, de instrumentos. El Señor ha establecido
como medio, instrumento, el ministerio de su palabra. Predicar, enseñar, redarguir, corregir, instar a tiempo y fuera de tiempo, siempre. Por supuesto, esto nos ha de llevar a todos a plantearnos también pues, nuestra actitud en cuanto al ministerio de la palabra. Cuando se nos predica algo que ya sabemos cuál es la actitud, ¿no? Otra vez, estamos otra vez en lo mismo, ¿no? No podríamos variar. Plantearnos si esa es nuestra actitud o cuáles son las expectativas en el ministerio de la palabra. Aceptamos, hermanos, que la predicación se centre en una serie de cosas, aquello que nos falta, aquello que es necesario para nosotros. Porque la tendencia, hermanos, general en nosotros y en todos los hombres, es natural en todos los hombres, no es, a ver, lo que ya es sabido lo pasamos por alto. ¿Qué buscamos? Lo más, digamos, florido, lo más, digamos, espectacular, ¿no? Lo más que llama más la atención, lo más vistoso, etcétera, etcétera. Hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, y esto viene precisamente al hilo de lo que continúa diciendo también el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, porque el versículo 3 y 4, entonces sigue diciendo, Pablo dice que haga todas estas cosas en cuanto a la palabra, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír. Comezón de oír. Comezón es que le pica el oído, ¿no? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces vemos que hay cosas que la gente prefiere. Calvino tenía siempre una expresión muy curiosa, siempre la estaba diciendo cuando predicaba, que era que nos gusta que el que predica nos haga cosquillas en los oídos, ¿no? Que nos haga cosquillas en los oídos, ¿no? Vemos, ¿no? En vez de predicar lo necesario, ¿no? Aunque lo sepamos, lo que es necesario, bueno, pues lo que nos llama la atención, ¿no? O nos gusta, ¿no? Entonces vemos que es el problema, porque es lo que hacen los falsos profetas que apartan, ¿no? A la gente de la verdad y los vuelve a las fábulas, a los cuentos, que es todo lo que dice el apóstol Pedro en el 2 capítulo. Este es entonces la responsabilidad del apóstol Pedro, hacerlo siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario para él, pero también, por supuesto, es necesario para los demás. Está ese horror al vacío. Si no se predica la palabra de Dios, si no se predica la verdad de la palabra de Dios, se va a predicar otra cosa y se va a enseñar otra cosa. Y eso, pues, es lo que va a traer después que la gente tal vez, sí, se pueda, incluso como hemos visto, ¿no? Volverse de la verdad, ¿no? Y apartarse de las fábulas. Bien, pues esto en cuanto a esa responsabilidad que tiene, ¿no? Para con los creyentes, pero se puede decir también que el apóstol Pedro, sí, se puede decir que tiene una responsabilidad, pues se puede decir, ¿no? De aquella manera, ¿no? Para consigo mismo. Él está hablando de sí mismo en estos versículos. Y llama mucho la atención de la manera como lo hace. Esta responsabilidad es que él tiene que cumplir el llamamiento que el Señor le ha hecho. El ministerio que el Señor le ha dado antes de morir. Antes de morir. Aquí el apóstol, digo que emplea unas palabras que son bellas, son muy bellas, porque dice, por ejemplo, en el versículo 13, porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo. Tabernáculo, bueno, sabéis, es otra palabra que significa lo mismo, que tienda. Una tienda de campaña, una tienda de beduino, ¿no? Una tienda del desierto, ¿no? La tienda
de Israel cuando salió de Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Que habitaban en tiendas. Y es también lo que encontramos en el versículo siguiente, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo. El apóstol Pedro no es el único que habla de esta manera, porque también lo hace el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 4. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos estando cargados, pero no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dejar el tabernáculo. Entonces vemos, es una manera un poco poética, ¿no? de hablar, ¿no? Aquí la idea está hablando del cuerpo como una tienda, ¿no? Y bueno, pues sí, es la idea de que el cuerpo es la morada o la casa, digamos, del alma, ¿no? Pero no solo eso. ¿Por qué no utiliza la palabra, bueno, pues que el cuerpo es la casa del alma, ¿no? O es el palacio, ¿no? Es el palacio, o la mansión, ¿no? La villa, ¿no? Del alma, ¿no? Pues tienda, ¿no? ¿Qué es la idea que transmite la tienda? La idea de la fragilidad, ¿no? La fragilidad. Se mueve con el viento y, bueno, pues se mueve para todas partes, ¿no? Y es también la idea de no tener una morada fija, ¿no? Es un palacio, una mansión, una villa, y tiene unos cimientos bien firmes y eso, de ahí no se mueve. El que está en tiendas es de un lado para otro. Es la idea de que no tienes una morada fija. Y es la idea entonces de que nosotros en esta vida, hermanos, primeramente la vida, por supuesto, es frágil, ¿no? Y nuestra actitud en la vida es que no es nuestra morada definitiva ni permanente, sino que nosotros en esta vida somos extranjeros y peregrinos. Lo mismo que dijo el apóstol en Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, leemos ahí 3 versículos del 13 al 16, hablando también de Abraham, Isaac y Jacob. Dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si se acordaran de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Pero ahora desean una mejor, una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, vemos, ¿no? La idea de que aquí no es nuestra morada para siempre, no es la definitiva, no tenemos que decir, no, aquí yo voy a estar tan bien, tan contento para siempre, ¿no? Sino que nuestra verdadera patria, nuestra verdadera morada para siempre es la patria celestial. No solo esto, sino que también dice, está hablando de otra manera también bella, ¿no? Porque cuando dice en el versículo 15, yo también procuraré con diligencia que después de mi partida, esta palabra partida, literalmente en el griego es éxodo. Podía haber utilizado cualquier otra palabra, ¿no? Hay otras palabras para hablar de partida, ¿no? Que te vas pero es intencional, éxodo. Está hablando entonces, sí, del éxodo, la idea de la salida de la esclavitud, de la liberación de la esclavitud, de la corrupción de esta vida. Y entonces salieron, fueron liberados para entrar en el reposo, en la tierra prometida, que es entonces el reposo celestial, ¿no? Vemos en Hebreos capítulo 3 y 4.
Bien, pues vemos, es la liberación de la corrupción, de los problemas, de las angustias, de las aflicciones de esta vida y sobre todo del pecado que mora en nosotros. Todavía, dice el apóstol, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? En Romanos 7, del cuerpo de esta muerte, del cuerpo, de este cuerpo mortal. Y bien, pues ya por último dice, ya lo hemos comentado justo al inicio, dice, también yo, ¿no? También yo, versículo 15, también yo procuraré con diligencia. Aquí el apóstol Pedro está utilizando una palabra favorita de él en los versículos anteriores, con diligencia. En el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. O en el versículo 10 está relacionado cuando dice procurad, es también la misma familia, procurad con diligencia. Entonces también yo tengo que ser diligente, también yo tengo que ser celoso, también yo tengo que pues aplicarme con fuerza y con intensidad en las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues bueno, porque él tenía que cumplir su ministerio. Hay un ligero llamamiento, un pequeño toque de atención que hace el apóstol Pablo a final de la carta a los Colosenses, ¿sabéis? En el capítulo 4, en el versículo 17. Dice, y decid a Arquipo, que era también otro ministro, dice, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. No le dice más. Seguramente que él pues estaría un poco despistado o estaría pasando a lo mejor un pequeño bache, no se sabe, o él no se aplicaba pues con la fuerza que él debía. Y dice, mira que cumplas el ministerio que cumpliste o que recibiste del Señor. Bien, pues entonces él tenía que cumplir, llevar a su término, ¿no? Hasta el final, no solamente el equipo, el apóstol Pedro, todos los que han recibido un llamamiento y un ministerio del Señor, ¿no? Y bien, pues entonces él se tenía que aplicar con celo. ¿Por qué? Pues aparte de que el Señor lo ha mandado, porque estaba cercano el momento de su partida, de su éxodo, de su muerte. Dios se lo había revelado. Dios se lo había revelado en el versículo 14, o el Señor Jesucristo, cuando dice, como nuestro Señor Jesucristo lo ha declarado. Bueno, pues Él se lo declaró, a nosotros pues, no esperemos que el Señor nos venga a revelarnos de una manera extraordinaria, ¿no? Esto, ¿no? Aunque, bueno, sí que es cierto que, bueno, cuando ya llegamos a una cierta edad, ¿no? Pues estamos más cerca del momento de nuestra partida que hace 10 años, 20, 30 años, ¿verdad? Y cada día que pasa estamos más cerca. Cada día que pasa estamos más cerca. Pero es que, aun siendo joven, no sabemos cuál va a ser nuestro día. A lo mejor pensamos que vamos a estar aquí 50, 75 años todavía y va a ser mucho más pronto. No lo sabemos. No sabemos. Entonces, tenemos que hacer las cosas porque, de una manera o de otra, el día de nuestra partida se acerca y no sabemos cuándo es. Y no sabemos cuándo es. Y fijémonos, hermanos, que esto a Pedro, esto no le causa ninguna angustia. Qué gran calma, ¿verdad? Qué gran calma cuando está hablando él de su partida. Es mi liberación, ¿no? Voy a dejar aquí mi tienda, voy a encontrar aquí mi palacio, mi morada que Cristo ha construido y ha preparado para mí en los cielos, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pero al mismo tiempo ese celo, mientras me quede aquí, voy a cumplir lo que el Señor me ha confiado. Voy a hacerlo con todas mis fuerzas. Y esto lo dice
la palabra en Eclesiastés para todos los creyentes, ¿verdad? En Eclesiastés nos dice que todas las cosas que tengas para hacer, ¿no?, por delante, pues aplícate a ellas con todas tus fuerzas, porque no sabes el momento de tu muerte. Bien, pues esto es algo que evidentemente no se lo dice Dios solamente a los ministros en su ministerio, ¿verdad? Solamente. Esto lo dice a todos nosotros, en toda nuestra vida. Hermanos, hemos de pensar qué es lo que el Señor nos ha confiado. ¿Qué es lo que el Señor, digamos, nos ha dicho que hagamos en la vida? ¿Cuál es nuestra vocación, llamamiento que el Señor nos ha dado? ¿No? ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro deber? Y hemos de aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo. El tiempo es un bien muy valioso porque es escaso. Se va. No te das cuenta y ya se ha ido. Ya se ha ido. Hemos entonces de pensar en cumplir lo que el Señor nos ha dado. Estamos en una cultura muy relajada, tiene cosas muy positivas, pero también excesivamente relajada para según qué otras. ¿No? Estoy hablando en sentido moral, sino de que, bueno, pues no estamos tranquilos. Y hemos de pensar que nuestro tiempo es breve y tenemos solamente esta vida nomás para hacerlo. Y hemos de pensar también que el tiempo que el Señor nos da hemos de dejar a otros un legado. Él quería, pues entonces, el apóstol Pedro, bueno, sin duda, dejar cosas por escrito para que los creyentes siempre pudieran leerlo, siempre pudieran, pues, tener presente la palabra. Bien, ¿cuál es el legado que vamos a dejar a los demás? Sobre todo, ¿cuál es el legado de fe que vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado de fe que vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros conocidos, a nuestros amigos? ¿Por cuál cosa vamos a ser conocidos cuando partamos? Y esto es también para todos, porque solo se tiene esta vida para hacerlo y solo se tiene esta vida para conocer a Dios. Si uno pues, no ha conocido a Dios en esta vida, pues solo tiene esta vida. Si parte de esta vida, no hay purgatorios, no hay segunda oportunidad después de esta vida. Todo lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer en esta vida. Lo que no se ha conseguido ya se ha quedado sin hacer. Y a Dios se le puede conocer, evidentemente, porque Dios se ha revelado. Dios es un Dios infinito, todopoderoso, absoluto, pero es personal. Como el personal se ha revelado de manera especial en las Escrituras, en Cristo Jesús en su encarnación, y a Dios se le puede conocer personalmente a través de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él. Y solo tenemos esta vida para hacerlo. Como también tenemos solamente esta vida para cumplir lo que el Señor nos ha dado. Porque el Señor nos ayude. Que nos ayude entonces a tener todas estas cosas conscientes, a que también estemos pensando en esto. Pensar también en la muerte. Lo dice Eclesiastés, ¿no? Que es preferible ir a la casa de luto que a la del banquete, a la casa de luto que a la casa de festejo, porque la casa de luto, pues, sabes que ese es el fin de todos los hombres y entonces adquirirás sabiduría. No es para deprimirnos,
No es para entrarnos aquí la crisis existencial, no acerca de... sino como aquellos que conocen a Dios. Aquellos que saben, bueno, pues me voy a ir y va a ser mucho mejor, pero mientras estoy aquí tengo un deber y voy a hacer todo lo posible para conseguirlo. Y también, por supuesto, para conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo, ¿no? En Filipenses 3, dejándolo todo, lo pasado atrás, miro hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Lo más importante es conocerlo a Él y ser partícipe de Cristo en su muerte y el poder de su resurrección obrando en mi vida. Eso es, hermanos, lo más importante. Que el Señor nos ayude a así vivirlo. Amén. Oramos al Señor.